Gracias por estar con nosotros. Si quieren ver nuestras entrevistas pasadas, pueden hacerlo en nuestro canal en YouTube. Pueden interactuar y sugerirnos invitados y darle me gusta en Facebook, escucharnos por radio y vernos por este medio. Paul, vamos con los candidatos a la gobernación. ¿Qué opinas de Rubén Costas? Rubén Costas es una persona que en su momento encabezó el más grande movimiento autonomista de todo el país y que cuando toma el poder, ahí empezamos a darnos cuenta de la famosa frase "otra cosa es con charango". Esa frase que siempre es muy popular en el país, por si acaso, ¿no? Otra cosa es con charango, otra cosa es con guitarra. Se dice aquí bastante en el oriente boliviano. Rubén Costas tiene una gestión que ha sido habilidosa, pero también responde a una realidad. El gobernador de un departamento en Bolivia, ¿qué obras puede hacer en la ciudad capital? Prácticamente son pocas las obras que pudieran realizar porque tenemos alcaldes y puede haber un conflicto de competencia con los alcaldes. Por lógica, el gobernador decidió hacer obras en provincias, proyectos de riego, el tema de electricidad, las dentaduras para las personas que no tienen asistencia dental, etcétera. Pero aquí hablamos de algo que para el ciudadano y el votante cruceño es elemental y es vital. Y que hemos estado a los pies del cabildo todas las veces que nos han convocado y hemos estado defendiendo el proceso autonómico de manera hasta silenciosa. El tema de la autonomía. No tenemos estatutos cruceños. No tenemos autonomía, en palabras sencillas. La única autonomía que tenemos es la que la Constitución política nos da. Es decir, las facultades establecidas constitucionalmente y que los departamentos las tenemos que asumir porque tenemos que hacerlo. No tenemos un estatuto autonómico que esté en vigencia. ¿Ese es su talón de Aquiles? Ese es el principal talón de Aquiles. Este es un tema que a Rubén Costas le va a afectar bastante en la campaña política. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo va a entrar con un discurso de ¿quieren autonomía? Nosotros somos los únicos que se las podemos dar. Y también hay otros candidatos que son rivales de Rubén Costas dentro del marco de la oposición, Michaki Nagatani o Germán Antelo, que ellos van a atacar al MAS porque lo van a hacer y atacar a Rubén Costas por el tema de este proceso autonómico. Y no podemos negar la cantidad de personas que están disconformes con la administración de Rubén Costas en lo que significa el proceso autonómico. No nos olvidemos que las anteriores elecciones, la del 2014, el MAS ganó en Santa Cruz. No nos olvidemos que de 6 circunscripciones rurales, el MAS ganó en 5 circunscripciones rurales. No nos olvidemos que si bien en Santa Cruz de la Sierra, ciudad capital, donde está el mayor índice de la población del departamento, ganó la oposición en la ciudad, lo hizo con menos del 8% de ventaja sobre el movimiento al socialismo. Esto lo uso como referencia. Y no nos olvidemos tampoco que Rubén Costas ha estado presente en toda la campaña electoral de Samuel Doria Medina, en su imagen, en los afiches, lo que sea, faltaba que esté en la papeleta, jurídicamente imposible. Y aún así la gente no votó por Rubén Costas. O sea, tratando de comparar un poco con esta. Y este escenario es muy difícil. En las anteriores elecciones no le sumó mucho al partido de Samuel Doria Medina. No, yo diría que es al revés, que Samuel no le sumó mucho a Rubén. Pero el tema es que el liderazgo de Rubén, a lo que yo quiero ir, está desgastado. El liderazgo de Rubén no solo está desgastado, no pudo hacer pie para que gane la oposición en Santa Cruz. Esa confianza depositada en el Cabildo del Millón por la autonomía, ¿no se ha visto retribuida por Rubén? No. Hay que decir bastante firmes de que no. Y no tenemos norma autonómica. Por ejemplo, yo hacía un análisis. La Asamblea Departamental de Santa Cruz al anterior mes había aprobado 186 leyes departamentales. La Asamblea de Chuquisaca aprobó 220. Más de 200 la Asamblea Departamental en estos años de autonomía que empezaron en el 2010. La Asamblea de Tarija alrededor de 300 y la Asamblea de Cochabamba más de 400 leyes autonómicas. Aquí no se está trabajando. Reitero. ¿O qué está pasando? Eso, ¿no? reitero. Los números dicen todo. No, las matemáticas concuerdan, no hay forma. Mientras aprobamos 186 leyes departamentales en Santa Cruz, en Cochabamba le plantaron más de 400 leyes departamentales. La Asamblea Departamental. ¿Qué ocurre entonces? Que el proceso autonómico se estancó. Y segundo, el ejemplo de Pando es el buen ejemplo que hay que tomar. Pando es el único departamento del país que tiene un estatuto autonómico aprobado por el Tribunal Constitucional y ellos, hay una ley corta
para estas elecciones del 2015, que todos los de Santa Cruz se opuso. Pando no se opuso, ¿por qué? Porque esa ley no le afecta a Pando. Porque esta ley solamente es para los departamentos que no tienen estatuto autonómico. Y como Pando lo tiene, Pando se rige en base a su estatuto autonómico. Entonces nosotros vemos que el proceso autonómico, ¿qué ha pasado? Ha retrocedido, estamos a paso de tortuga. Pero si recordamos bastante la historia, el 4 de mayo del año 2008 nos declaramos el primer departamento autónomo de Santa Cruz. Ya somos autónomos, era nuestro eslogan. Pero estos temas son un tema macro, son temas bien profundos. ¿Le afecta en realidad a los seguidores, al votante? Sí, afecta. En Santa Cruz hablar de autonomía afecta, porque el discurso autonómico fue un discurso que unió al departamento de Santa Cruz, sin importar profesionales, no profesionales, obreros, empresarios, sin importar clase social, la gente estuvo defendiendo el proceso autonómico. La gente, estuvimos en las calles, en las urnas, las veces que nos llamaban a votar, que acuérdense de televidentes, eran unas interminables veces teníamos que ir a las urnas a votar por el proceso autonómico, Sí. y también en las calles tuvimos que ir a defenderlo. Y ahora tenemos nosotros que el conductor de este proceso está muy desgastado, no se tiene un estatuto aprobado, y al final de todo las críticas son más. Y las críticas hacia Rubén van a ser del MAS y de los otros sectores de oposición. ¿Qué opinas de Germán Antelo? Germán Antelo, ¿Va a ser el contrincante de Rubén? O sea, digo, va a haber dos fuerzas que seguramente van a pelear, ¿no? En el caso de llegar hipotéticamente a la segunda vuelta, ¿lo ves fuerte a Germán Antelo? ¿Lo ves a Alejandro Colanzi? ¿Michaki Nagatani? La sorpresa que nuevamente vuelve. ¿Quién más va? hasta el momento son esos nombres confirmados que tenemos, ¿no? No hay mujer gobernadora, ¿no? No, hasta el momento no hay ningún partido o agrupación que haya decidido. Eso muestra también, no solo en Santa Cruz, sino a nivel Bolivia, muestra también que nuestra sociedad es súper, o en todo caso, radicalmente machista, ¿no? ¿Te das cuenta? Los espacios se cierran a las mujeres, ¿no? Claro, y más bien los partidos tienen que buscar mujeres para llenar los espacios que la ley electoral obliga, ¿no? 50 y 50. Pero el tema de la gobernación no hay esa obligación porque el candidato es uno solo. El caso de Antelo y los demás opositores se puede resumir en esto, es decir, representan, quieras o no, a ese movimiento que está disconforme con la gobernación, está disconforme con el actuar de Rubén Costas. Es un movimiento que buscan ser una tercera vía. Aquí el gran problema de Germán Antelo, ¿cuál es? Que Germán Antelo ha descuidado bastante a Santa Cruz por tener un liderazgo mucho más nacional. Y eso es propio de muchos políticos, o sea, es algo que se adolece, porque usted puede ser un político como Rubén, tener liderazgo en Santa Cruz, pero a nivel nacional, en el Alto, dudo mucho, o en Patacamaya, Viacha, Chacachi, que si va a Costa lo reciban con flores. Yo tengo mis serias dudas. Pero el caso de Antelo no es así. Antelo es un político que puede ir a estos lugares y lo pueden recibir muy bien. Otro es el semblante, tiene otra imagen, ¿no, don Germán Antelo, ¿no? Pero ese es el problema, que Antelo como senador ha construido un liderazgo, o ha tratado de hacer algo más nacional, que se lo conozca en Bolivia, pero ha descuidado bastante Santa Cruz. Entonces tenemos algunos políticos que se encasillan en una región, pero en el país prácticamente es nulo, otros que descuidan la región, pero que prácticamente son apreciados en varias partes del país. Entonces ese es el defecto que adolece el senador Antelo. Además, otra cosa, Antelo todavía tiene en sus espaldas el tema de haber sido traicionado por su ex aliado Doria Medina, una alianza que duró ¿cuánto? 4 o 5 meses en ese famoso Frente Amplio, porque aquí fue claro, Germán Antelo, rival de Rubén, se unió a Samuel, y Samuel al unirse con Rubén, directamente Germán quedó fuera. Sí, lo dijo en el programa. Sí, lo dijo. Por eso decimos, esa alianza me dejó a mí afuera. Pero el tema pasa porque Antelo, reitero, representa a esos cruceños descontentos con la administración de Rubén, pero que tampoco van a irse al movimiento del socialismo. ¿Qué opinas con las candidaturas que salen a la palestra para la gobernación? Michaki Nagatani, por ejemplo. Lo de Nagatani responde simplemente a este aspecto. El MNR primero tiene que presentarse obligatoriamente para no perder su personalidad jurídica. Las anteriores elecciones se presentó, algunos fueron con el MAS, otros con PDC o Unidad Demócrata, pero aquí hay que hablar legalmente.
para participar en las elecciones uno tiene que estar debidamente inscrito en el Tribunal Electoral para ir solo en alianza. En Bolivia, cualquier organización política que no se presente 2 veces a las elecciones, el Tribunal Supremo les anula la vigencia. Es el caso del MNR, que obligatoriamente quiere ir. Segundo, el MNR es un partido político que intenta recuperar los espacios que alguna vez tuvo. Entonces, esta candidatura de Michaki Nagatani es una candidatura de la supervivencia, por una parte, porque tienen que presentar candidatos sí o sí los MNRistas, y segundo, es una candidatura que intenta, local de alguien de la casa, intenta mostrar un discurso que ese nacionalismo revolucionario del cual hablábamos al inicio de este programa esté vigente en este siglo XXI. Con algunos cambios, claro, obviamente. Con los cambios trascendentales, claro, que tiene el siglo XXI, pero imagínese ese discurso, porque el MNR siempre se ha basado en este discurso del nacionalismo revolucionario y lo va a seguir haciendo. Y además ellos intentan recuperar los espacios que alguna vez han tenido, o sea, hacer que ese voto cautivo que el MNR siempre ha tenido vuelva otra vez, pero esta vez las circunstancias son completamente diferentes. Alejandro Colanzi, ¿qué te trae a la mente? Bueno, el doctor Colanzi, solo podemos decir que tiene una agrupación que, bueno, hasta cuando yo fui a consultar al Tribunal Electoral no estaba reconocida por el Tribunal Electoral. Ahí me dijeron, cuando fui al tribunal, en Secretaría de Cámara me indicaron, no existe, así directamente. Y el tema de Colanzi igual, y que los otros políticos pasa por mostrarse como una tercera vía, no frente al MAS y frente a Unidad Demócrata, mostrarse como una tercera vía. ¿Es supervivencia también? En realidad yo diría otra cosa. Estas elecciones son bastante interesantes porque quiera sea o no van a aparecer nuevos liderazgos políticos. Van a aparecer dentro del MAS, dentro de Demócratas, dentro de NPC, van a aparecer nuevos líderes políticos. Aquí ocurre algo. Los líderes no pueden perder palestra que ha costado conseguir. Esos políticos tienen que estar vigentes en estas elecciones. Muchos se van a postular no porque quieren ganar las elecciones, porque simple y llanamente necesitan seguir vigentes. Porque si usted se duerme un día, alguien que no lo ha hecho va a estar arriba de usted. Entonces muchos se están postulando, van a postularse o están en palestra anunciando candidatos. Por mantenerse en la palestra. Claro. ¿Y hay algunos que posiblemente pierdan su sigla en estas elecciones? Sí, o sea, todos los partidos en carrera, desde el MAS hasta Demócrata, todos tienen la posibilidad de perder la sigla, aunque unos dirán, no, el MAS no va a perder la sigla. No, pero legalmente todos tienen la posibilidad de perder la sigla, por si acaso, eso es lo que dice la ley electoral. Pero muchos van a estar en palestra para no perder ese espacio que han ganado, sean o no candidatos, o ganen o pierdan. Te quiero agradecer mucho por habernos acompañado y haber acudido a nuestro llamado. Los candidatos tanto a gobernación, a alcaldía, desde tu punto de vista como escritor, abogado, internacionalista, Paul, son los que nos merecemos. Hay una muy buena calidad como humanos, calidad humana en los políticos. Voy a decir 2 palabras. La primera, los candidatos en Bolivia son improvisados. El reflejo de la improvisación que todos alguna vez en nuestra vida tenemos, la típica mañana de dejar todo a última hora. Y 2, tenemos los políticos que nos merecemos. Y si alguno de nosotros no se merece esos políticos, justos pagan por pecadores. ¿Sabe votar el elector? El elector siempre ha votado por 2 cosas. 1, ha votado por el estómago, y 2, con la ilusión de que ese político nuevo siga haciendo obras o directamente mejore el tema. Pero en Bolivia, un país cuyos índices de pobreza extrema y pobreza y clase media baja son altos, siempre se ha llegado por el estómago, y eso hay que reconocerlo, y los políticos tienen que reconocer eso. Paul Antonio Coca Suárez Arana, escritor, abogado, te agradezco mucho por estar con nosotros. Ojalá tengamos otra oportunidad para conversar. Gracias. El agradecido soy yo y quedo a sus órdenes, y un gran saludo y buenas noches a aquellos que nos están viendo. Hasta la próxima, Paul. Hasta la próxima. Amigos, con otro entrevistado será en el siguiente programa. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión.